canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de su programa A Fondo, una coproducción realizada entre el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública y del Canal del Congreso. Nos acompañan en esta ocasión para analizar este tema de sumo interés que se llama el lavado de dinero, que no puede ser ajeno a muchos. En esta ocasión nos acompaña la diputada Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como el maestro Efrén Arellano Trejo, investigador de nuestro Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias por la invitación. La primera pregunta pues es, vamos a respetarlos. Por supuesto. Claro, primero las damas. Diputada, a efecto de una mayor claridad sobre el tema, ¿podría explicarnos en términos muy generales qué es el lavado de dinero y cómo opera, cómo se introduce? Pues bueno, es una actividad que pretende transformar los recursos de una actividad ilícita en recursos lícitos o en recursos financieros lícitos. Entonces, ¿cómo opera? Pues opera como tan grande es la creatividad humana. Empieza con el establecimiento de negocios, transferencias, en fin, hasta se ha llegado a decir que con el compro de ropa, y le llaman hormiga, que se empieza a hacer a volúmenes mayores y la venta después. Entonces, todas esas actividades, te digo, que tienen que ser muy creativas, porque luego el ingenio supera pues, cualquier ley, y por eso es que las leyes siempre tienen que estarse actualizando, porque pues desafortunadamente quienes se dedican a estas actividades buscan siempre las maneras de hacer posible que este recurso ilícito sea lícito y usable. Maestro Arellano, ¿de qué monto aproximadamente estaríamos hablando sobre el dinero que se lava en nuestro país, en México? Bien, pues como obviamente se trata de una actividad ilícita, pues no existen fuentes totalmente fiables al respecto. Sin embargo, pues el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos y otros organismos internacionales, pues han hecho diversos estudios y diversas estimaciones. Más o menos existe un consenso que para el caso de México estamos hablando aproximadamente de 30,000 millones de dólares al año. 30,000 millones. Ahora, de esos, en realidad, aproximadamente 10,000 millones de dólares son los que se incorporan al sistema financiero, pues, a través de depósitos o a través del envío de remesas. Y el resto, pues, circula en efectivo en diferentes actividades de la economía. Aquí, sin embargo, creo yo que no hay que perder de vista que si aquí lavamos esa cantidad, en Estados Unidos la economía procesa 10 veces más. ¡Qué barbaridad! No habría que olvidar tampoco que si México se ha convertido en un lugar de paso de mucha droga, ello obedece precisamente a que estamos pegaditos al país que tiene el mercado y el consumo más grande de todo el mundo y de toda la historia. Hay algunos reportes que señalan que el consumo en Estados Unidos ha tenido cierto decremento, pero ese decremento no ha logrado impactar el tamaño de la economía que se mueve alrededor del narcotráfico. De tal manera que los últimos estudios indican que aproximadamente la mitad de la población estadounidense ha probado en algún momento dado alguna sustancia ilícita. Entonces, bueno, pues mientras exista ese polo de consumo tan fuerte, pues seguirán existiendo los incentivos para grupos delictivos, pues mexicanos, centroamericanos y hasta sudamericanos, para atender ese mercado, que bueno, pues además sabemos que pues, es una de las economías con un mayor poder adquisitivo, ¿no? Gracias, maestro. Diputada, ¿qué mecanismos existen para reportar a las autoridades hacendarias
las operaciones relevantes en efectivo y cómo darle seguimiento, que es una de las cuestiones más importantes. Bueno, en este momento estamos en la Cámara de Diputados justamente dictaminando la minuta que llegó del Senado, que tiene que ver con el lavado de dinero. Entonces, en la Comisión de Hacienda se habla del mecanismo del reporte, en donde habla de se crea un catálogo de actividades vulnerables, que son las actividades que se considera que por ahí es por donde más lavado de dinero existe en el país, y que tendrían que dar un reporte a las autoridades hacendarias de las ventas que tienen al mes. Entonces, bajo ese sentido, ese mecanismo puede ayudar a detectar movimientos irregulares en un negocio o posible evasión de impuestos, y de esa manera pudiéramos detectar. ¿Qué sucede? Que bueno, todavía no hemos podido votar esta ley, ya que el dictamen, bueno, la minuta que viene del Senado fue modificada en la Comisión de Hacienda en primera instancia, y como iba a Comisión Unida con Justicia, en Justicia están haciendo un dictamen, digamos, paralelo, porque no está hecho sobre el que hicimos en la Comisión de Hacienda. Tendríamos que llegar a un acuerdo en ambas comisiones y posteriormente regresar esta minuta al Senado. Maestro, ¿en qué lugares se registran mayores operaciones financieras bancarias en materia de lavado de dinero? Bien, bueno, ya había yo comentado anteriormente que como este fenómeno pues está muy ligado al mercado global de la droga, no es privativo pues de nuestro país. No es privativo de nuestro país, y bueno, nuestro país tuvo el infortunio precisamente de estar ubicado en este flujo, y en este mercado ilícito, ¿no? Resulta que, bueno, como es un mercado global, y en Estados Unidos se procesan la mayor cantidad de operaciones financieras, en Estados Unidos, a partir de los años 50 y tal vez un poquito antes, empezó a generarse circuitos muy tolerados de consumo y de tráfico de drogas. Actualmente se ha tenido localizado no solamente por las autoridades estadounidenses, sino la ONU acaba de reportar que, creo que fue el año pasado, que más o menos el 70% de la cantidad de recursos ilícitos que se mueven en este mercado se mueven en los Estados Unidos. Se ha identificado que en ciudades como Nueva York, en Atlanta, en Chicago, operan centros financieros que concentran los recursos. Estos recursos luego se envían a otras ciudades ya fronterizas, ¿no? En Houston, Dallas, más cercanas a la frontera, y a partir de ahí se introducen a nuestro país en operaciones fundamentalmente hormiga, ¿no? Era la que hacía referencia. Era la que hacía referencia a la diputada, que hay muchas formas, muchos procedimientos para introducir este dinero. Y luego, bueno, una vez que entra ese dinero a México, hablábamos de 30,000, mucho de ese dinero pues se usa para pagar a la parte productora, y entonces en México más o menos, también cálculos obviamente con muchos márgenes de error, estiman que los cárteles mexicanos manejan algo así como 7,000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es nuevamente un mercado global, un mercado internacional, en el cual pues la mayor cantidad de los montos se mueven en la economía estadounidense, y eso pues impacta muy severamente a nuestra economía. Hay un estudio también del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos que hizo conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, donde dice que en México, en los estados donde más hay lavado de dinero o actividades relacionadas es en Monterrey, es en Culiacán, en los aeropuertos, el aeropuerto de Jalisco, el aeropuerto de Cancún, y bueno, es por ahí por donde más llega el dinero y se establece a través de diferentes actividades económicas. Diputada, pues a propósito, ¿qué factores impiden combatir el lavado de dinero? No sé, ¿considera usted que es una falta de interacción institucional entre los encargados de la seguridad y procuración de justicia, o de qué se trata? Bueno, se trata de que todavía no tenemos una ley de lavado de dinero, eso también hay que reconocerlo, es una de las debilidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada. No todo el combate, y el combate principal no debe ser a través de las armas, si bien las armas son pues un mecanismo necesario dado los índices de delincuencia y criminalidad. Lo cierto es que si no logramos disminuir la actividad delincuencial
a través de sus finanzas, a través de la estructura financiera, va a ser muy complicado que podamos erradicarla, porque finalmente, si se hace únicamente a través de las armas, las personas que van muriendo siempre serán sustituidas por alguien más, porque existe oferta, porque existe demanda y porque existe un recurso que fortalece esta actividad comercial, ilícita, pero actividad comercial. Entonces, en ese sentido, es fundamental que el Estado mexicano vote ya, que el Congreso de la Unión saque ya y vote esta ley de lavado de dinero. Sí es un exhorto, pues yo en esta Comisión de Hacienda ya hicimos lo propio, ya la votamos, pero un exhorto a la Comisión de Justicia y a ambas comisiones unidas a que aceleremos los trabajos en este sentido y que pasemos esta minuta corregida al Senado de la República, porque no podemos tener en la indefensión financiera a la Secretaría de Hacienda para poder combatir desde el origen, desde su estructura pues más sensible y a la vez más fuerte, que es la económica, a la red internacional de negocios ilícitos. Bueno, si me permiten Sí, también, aquí adelante. también hay un elemento muy importante, la diputada nos podría corregir, pero hasta donde tengo conocimiento, la iniciativa que se está dictaminando también se incluye la integración de una unidad especializada de investigación en la PGR, que hasta la fecha no se cuenta con el personal debidamente capacitado, con el equipo, con los recursos y conocimientos necesarios para llevar a cabo esta labor. En ese sentido, pues esta ley obligaría al gobierno mexicano, bueno, al establecimiento de una unidad especializada con recursos y el equipo necesario para una mejor operación. De nueva cuenta, otra pregunta para usted, diputada. ¿Qué opina de la táctica del delator? Pagar recompensas a quienes denuncien supuestos lavadores de dinero. ¿Considera usted que esto solucionaría el problema de este ilícito o podría coadyuvar a resolverlo? Bueno, la figura del delator como tal no existe ni en la minuta del Senado ni en el dictamen que hicimos de ella en la Comisión de Hacienda. Se habla de que quienes se dediquen a una actividad de las llamadas vulnerables, según el catálogo que se establece, tendrán que ofrecer un reporte a esta unidad investigadora de las ventas que tienen mensualmente. Entonces, yo creo que en esta situación en la que nos encontramos, todos los ciudadanos debemos de participar, no precisamente con esa figura o ese señalamiento o esa etiqueta de delatores, pero todos debemos de ser partícipes directos para desmantelar la delincuencia organizada, desde la venta al menudeo hasta las estructuras financieras. Todo es una estructura que está entrelazada y que todos debemos de participar, pero en la ley esta figura no existe. Solamente se le da al ciudadano la facultad, la obligación de elaborar un reporte de sus ventas. Pero, sin embargo, existe que en la sociedad hay gente que denuncia este tipo de actividad. ¿Cómo es que deben recibirle las autoridades a efecto de que se pueda dar cumplimiento y seguimiento a este ilícito, a este problema? Bueno, hay que darle, primero que nada, protección al ciudadano, efectivamente. En eso sí se está trabajando, que el ciudadano que dé un reporte o que participe activamente en el fortalecimiento de las instituciones y de un país más seguro, sea un ciudadano que por lo menos tenga asegurada su integridad física. Entonces, bajo ese esquema, es el esquema del que se está trabajando y el esquema del que se está pensando. El Estado mexicano no puede desentenderse de los ciudadanos que están adquiriendo este tipo de conductas de manera de autodefensa. Claro, porque hay que involucrar a la sociedad también en este esfuerzo que están realizando pues el Poder Legislativo en este sentido. No creo que pueda aislarse a la sociedad que participe en este sentido y no sé si pueda considerarse también un apartado especial para la sociedad y que también repercuta en su acción respecto a la solución del problema o para abordar el problema. ¿Cómo lo ve usted? No hay un apartado especial para la sociedad porque finalmente no es la sociedad quien estaría dando un reporte sobre las actividades ilícitas, ya que la sociedad los desconoce. Tendría que ser, vamos a poner un ejemplo que está marcado en la ley, un centro joyero, una persona que vende lotes de joyas,
que tiene compradores frecuentes es quien estaría obligado a dar un reporte de las ventas que tiene, de determinada cantidad de ventas a esta unidad especializada. No todos los reportes son posteriormente con un seguimiento, a menos que exista una irregularidad después de varios meses en lo que reporta esta persona. Entonces, es finalmente quien se dedica a esta actividad vulnerable quien tendrá que dar una actividad, pero no cualquier ciudadano, porque un ciudadano común que no está relacionado a estas actividades vulnerables ni siquiera tiene la información, no podría darla. También se incluye, por ejemplo, la obligación para notarios. Efectivamente, son varios sectores que están ahí especificados en esta... Casas de bolsa. Exactamente, tanto para el sector financiero como para personas morales. Entonces, ahí está todo. Aquellos sectores que sí de alguna manera están vinculados con el manejo de ciertas sumas de efectivos, flujo de efectivo, flujos efectivos. Que incluso rebasen un cierto límite. Las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos a través del boteo también deberán dar un reporte después de determinada cantidad de los recursos que están recibiendo. Entonces, digo, son finalmente quienes se dedican a estas actividades comerciales o de organización no gubernamental, pero que reciben flujos de efectivo, quienes tendrán que dar el reporte. Y que son las vías, ¿no?, generalmente utilizadas por la gente que se dedica a estos ilícitos para introducir su dinero a la economía legal. Bueno, a todas luces vemos que en cada colonia o en cierto número de cuadras que le llamamos nosotros, pues lógicamente está presente el lavado de dinero. Eso es evidente. Hay las casitas donde se vende, por ejemplo, drogas, se levanta un gran hotel, etcétera, de la noche a la mañana, y bueno, pues son muestras palpables de que sí existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay una figura de delator, sí debe haber una sociedad actuante, una sociedad comprometida para que también denuncie este tipo de acciones, ¿no? Bueno, pero no creo que el ciudadano sepa con qué recursos está construyendo ese hotel. Si me explico, no tiene la información clara. Por eso le estamos, además, para construir ese hotel tendría que ya haber pasado un proceso de lavado de ese dinero, porque pues, sí se tiene que comprobar de dónde sale el dinero desde el momento que empieza la construcción. Entonces, por eso es que existe este catálogo, que son las actividades donde se ha detectado que es por ahí por donde empiezan a tratar de convertir el dinero de ilegal a legal, y por eso es que está obligado quien se dedica a esta actividad a manifestar el reporte, pero porque tiene el conocimiento de causa de que están sus flujos de comportamiento de capital variando, o finalmente, si es continuo, pues estarle avisando a la autoridad que continuamente Claudia Anaya está comprando 50,000 pesos de joyas a la semana, ¿no? O sea, eso te lo tendría que reportar, pero quien lo sepa, no quien no lo sabe. Y para ese caso que tú mencionabas, también se incluye la obligación a los notarios. Los notarios, a partir de que entre en vigor esta ley, y bueno, ya en las modalidades que se apruebe, estarán obligados también a reportar este tipo de compras o de contratos en los cuales se incluya cantidad en efectivo o los cuales rebasen ciertos montos, ¿no? Entonces, a través de esa obligación, los notarios tendrán que reportar a las autoridades, y las autoridades pues tendrán que valorar en un momento dado en qué circunstancias o bajo qué condiciones podrían proceder a realizar una investigación, ¿no? De esa forma es como el gobierno estaría haciéndose, las autoridades de investigación estarían haciéndose de mayores elementos, ¿no? Bueno, pues como pueden darse cuenta, pues ya hay elementos que nos dan más luz pues sobre la situación y sobre el problema. No, sí, la ley será un gran paso, pero pues cuando esté publicada, ¿verdad? Ahorita la ley es muy buena, pero todavía es un dictamen, todavía no está votado. Iba para allá. ¿Cuáles son los avances que considera usted que se ha realizado por parte del legislativo en esta materia de lavado de dinero? Pues nos falta finalmente que podamos concretar este dictamen de Comisiones Unidas, de Comisión de Hacienda y Comisión de Justicia. Ojalá que ahora que inicie el periodo de sesiones ya tengamos un trabajo adelantado. Espero podernos reunir estas comisiones antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones, y finalmente que, pues antes de que termine esta legislatura del Congreso de la Unión, podamos votarla en ambas cámaras. Entonces, si bien se ha avanzado porque se creó
la minuta desde el Senado, aquí se trabajó en comisiones, ha habido una gran sociabilización entre los diputados de lo que contiene esta ley, no solamente los que estamos en las comisiones. Nuestra tarea como representantes de un grupo parlamentario en la comisión es informarle al resto del grupo parlamentario qué tiene esta minuta, en qué sentido lo votamos, si le hicimos modificaciones, igualmente coincidir, porque los puntos de vista que tenemos en la Comisión de Hacienda y en la de Justicia han provocado, como comento, dos dictámenes paralelos, que es desafortunado esta situación, ya que hay premura, solamente se tiene 3 meses para que sea dictaminada y para que sea votada por ambas cámaras esta ley, y por eso la urgencia, porque el Estado mexicano de verdad necesita esta ley. Esta ley es buena, si bien no podemos decir que es una ley que cubre todo el sistema financiero o que cubre transversalmente a todas las instituciones, lo cierto es que es un primer gran paso. Me parece que es un primer gran paso y eso sería positivo, porque no hay un segundo paso si no se da el primero. Eso yo lo he comentado con integrantes de la Comisión de Justicia, que dicen que a la ley le falta, que la ley no es tan completa como la que se hizo en Colombia en su momento, y les digo, bueno, efectivamente, tal vez no sea la ley perfecta, pero pero cuando sea ley, será una ley perfectible. En estos momentos ni siquiera tenemos una iniciativa que sea al gusto de todos, pero me parece que el Estado mexicano tiene que empezar por algo, y esta iniciativa me parece una buena manera de empezar. Precisamente usted señala que existen 2 posiciones. ¿Podría particularizarnos algunos puntos de una y de otra? A ver, un ejemplo muy concreto: en la Comisión de Justicia querían sacar de las actividades vulnerables a los notarios. Esta es una situación. En la Comisión de Hacienda no estamos de acuerdo en que se saque a ninguno de los grupos vulnerables o de las actividades vulnerables del catálogo. ¿Por qué? Porque si se ha detectado, y los estudios están diciéndonos que son este grupo de actividades por las que principalmente se está lavando el dinero, porque en la Comisión de Justicia quieren sacar a uno de los sectores o de los grupos o de las actividades vulnerables. También una cosa que es menor, pero que también no estamos de acuerdo, es que nosotros estamos poniendo cantidades para el reporte fijas. Por poner un ejemplo, nosotros ponemos 1 millón de pesos para reporte de actividades vulnerables en compraventa de casas. Ellos ponen salarios mínimos. Esos son algunos de los, eso me parece que es una cosa menor, pero finalmente son modificaciones que impiden que se vote en pleno de ambas comisiones. Son algunos detalles, hay varios de este tipo, pero yo creo que con voluntad ambas comisiones podríamos sacar adelante este primer gran paso. Muy bien, maestro, si quisiera usted añadir algo. Bueno, es un tema que sin duda ocupa al Poder Legislativo. Si me permites el comentario, estamos en el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública preparando un libro sobre el tema. Ya llevamos algunos meses trabajando, justo como para fortalecer este tipo de análisis, este tipo de requerimientos que se tienen para la definición de una política pública muy específica en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, este libro estará en publicación, aprovechando el comercial, estará disponible pues para el cuerpo de legisladores, asesores, en unos cuantos meses más, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo y pues no me resta más que agradecerle su amable presencia, tanto a la diputada Claudia Edith Anaya Mota, ella es secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como a nuestro investigador compañero, con mucho gusto, el maestro Efraín Arellano, aquí del CESOP. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su atención y esperemos contar con su amable presencia para la próxima. En tanto, también recordarles que en sus pantallas aparecen los números telefónicos a donde ustedes pueden dirigirse a efecto que puedan enviarnos sus comentarios, sus posiciones, sus críticas incluso a el programa A Fondo. Gracias y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.